Muy bien, pero aquí existe un gran detalle, que en la eliminación, si nosotros nos quedamos con este vector, fíjense, vamos a asumir que Juan se sacó 13 y Juan no se sacó 13, sino Mariel se sacó 13. Y Mariel se sacó 9.33, sin embargo, esa es la nota de Joseph. Y su nota de Mariel la tiene Juan. ¿Qué ha sucedido? Solamente se ha movido uno en los vectores. Pero para el caso de vectores paralelos, nosotros tenemos que, si eliminamos esta nota, obviamente debemos eliminar todos los demás datos de los vectores paralelos. Entonces debemos de repetir esta acción por cada uno de ellos. Entonces vean, el cambio se realiza en todos los vectores. ¿Ok? Voy a abrir muy rápidamente para los alumnos de Java. Prácticamente la lógica es la misma. Bueno, lo único que cambia es la forma como se va a declarar, ¿no?, el método. En este caso es public void ¿ok? Después prácticamente todo es lo mismo. Sin embargo, todavía faltan algunos considerandos que ya van a marcar la diferencia en ambos. Acuérdense que quienes llevan C++ por el momento solamente pueden hacer una eliminación lógica. Hasta ahorita lo que hemos hecho es traspasar los datos. Sin embargo, acuérdense que en la eliminación lógica debemos de ayudarnos de una variable adicional que en un primer momento tenga el tamaño, su valor sea igual al tamaño del vector, y que después, cuando eliminemos, disminuya en una unidad. Digamos la lógica, ¿no?, de la eliminación. Entonces, cuando termina de eliminar, nosotros debemos de limitar el recorrido del vector apoyándonos en esa variable. En este caso sería, si el tamaño inicial del vector era 5, obviamente esta variable, que la voy a llamar C, también tenía valor 5. Entonces yo necesito ponerle C menos menos, que disminuya una unidad. 5 menos 1, 4. Entonces, ¿para qué? Para que haga el recorrido hasta antes de 4. Fíjense, hasta antes de 4, de 0 a 3. Y justamente es lo que debemos ver cuando ya se eliminó uno de ellos, y no tocar el repetido. Esa sería la eliminación lógica. Acá hay otro detalle que debemos de tener en cuenta, que si nosotros ponemos 5, ¿no?, el tamaño del vector, y ya nosotros hemos eliminado, no debemos de recorrer esta parte de acá, no debemos de recorrer aquel que ya no queremos ver. Entonces, igualito sucede acá. Si ya el vector ya no es de 5, obviamente el vector de manera lógica es de 4. Entonces acá, cuando se haga una nueva eliminación, debería ser de 4 menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar ese problema? Simplemente nos apoyamos justamente en lo que les había comentado, en nuestra variable que va a limitar, ¿no? Esto está puesto en algún lugar, ya por lo general debe ser después del ingreso de datos. Acuérdense, lo mencioné en el primer video. En el ingreso de datos, esta variable debe asumir en un primer momento el valor igual al tamaño del vector. Entonces, si tiene el valor igual al tamaño del vector, le ponemos acá C y le ponemos acá C. Se elimina en 1C, vale 4, y obviamente el recorrido va a ser de 0 ahora a 4. Entonces, hasta antes de 4, y nos va a permitir. Esta variable nos va a permitir de que sea dinámico el código, ¿no? Si eliminamos un nuevo valor, C va a valer 3. Entonces, digamos que ya no vemos estos dos últimos, ¿no? Hasta antes de 3, 0, 1, 2, ¿no? Entonces, la variable C nos ayuda bastante de manera lógica. En el caso de Java ocurriría lo mismo, pero nosotros no necesitamos
una variable del tipo C, porque podemos recurrir a lo que se llama pues el tamaño del vector. En este caso sería promedio.length, ¿no? Y con eso salvamos bastante el problema. Promedio.length es una forma de obtener el tamaño del vector, y como este va a variar, ¿no?, en algún momento, nos va a ayudar bastante. Fíjense, aquí ya en C++ prácticamente hemos terminado. Digo prácticamente, nos queda un punto más a tratar, y en el de Java sí debemos de continuar con la eliminación. Acuérdense que en la eliminación por redimensionamiento, una vez que hemos hecho el paso, ¿sí?, de los valores una posición antes, debemos de crear un vector auxiliar. Voy a minimizar este por mientras para que nos podamos ayudar con esto de acá. Entonces debemos de crear un vector auxiliar de tamaño 1 menos que el vector original, ¿sí? Entonces aquí está. Ahí está el vector auxiliar de tamaño 1 menos. Este es de 5, este es de 4, ¿no? Y entonces eso, ¿dónde lo hacemos? Después de hacer el paso. Entonces hacemos lo siguiente. Como son promedios, es del tipo double. Double, en este caso auxiliar de promedio, ¿no?, es igual a new auxiliar de promedio, double de tamaño promedio.length menos 1. ¿No? Voy a alargar esto para que podamos ver un poco mejor. Listo, se creó el vector auxiliar para promedio. Ahí lo vamos a ver. Muy bien. Y ahora debemos hacer el paso de los datos del vector original al vector auxiliar. En este caso, for int igual a 0, punto y coma, y menor a prom.length, ok, y más. Listo. En este caso debemos de recorrer este tamaño de vector, que para el vector auxiliar va a ser recorrer esta primera porción, ¿no?, justamente los datos que queremos salvar. El paso vendría a ser así: en el vector aprom, que es el auxiliar, en la posición i, almacena lo que está en el vector promedio en la misma posición, punto y coma. Entonces ahí está 13. Si nosotros, bueno, movemos esto un poco más aquí, el 13 haría esta función, el 9.33 haría esto, el 18 pasaría aquí y el 5.67 pasaría aquí. Esto es lo que haría este for. Y justamente solamente va hasta este punto porque el limitante es el tamaño del vector auxiliar, este aprom, ¿no?, que aquí, bueno, aprom, ahí está, ese es el limitante. Entonces no va a pasar este de acá, y tampoco no podría pasar porque no hay donde recibirlo, donde recepcionar. Y luego que tenemos los dos vectores, tenemos que hacer que el vector original sea igual al vector auxiliar, y eso lo hacemos con promedio es igual a aprom y punto y coma, y de esa manera
ahora el vector promedio, ¿no?, va a terminar igualito que a prom, así, igualito, con esa sentencia. Recién aquí hemos terminado todo el proceso de eliminación por redimensionamiento. Acuérdense que redimensionamiento, ¿por qué? Porque los vectores cambian de tamaño, ¿no? Son reestructurados, digámoslo así. ¿Cuál es el pequeño detalle? El pequeño detalle es que esto lo hemos hecho solamente para un vector y debemos de hacerlo lo mismo para todos los demás vectores. Si no, nos ocurriría lo que ya he explicado cuando estaba tocando el tema de C++. Van a haber datos inconsistentes. Entonces, igualito, debemos de crear vectores auxiliares para todos los demás vectores. Ahora sí, ya tenemos los auxiliares, todos los auxiliares. También el paso vendría a ser por cada uno de los auxiliares. ¿Listo? Y finalmente también debemos igualar todos los vectores originales a los vectores auxiliares. Bien, de esta forma hemos visto lo que es la eliminación por redimensionamiento. Sin embargo, para ambos casos, tanto para los de sistemas como los de industrial electrónica, tenemos un dato adicional o una consideración a tener en cuenta. Cuando termina toda la eliminación de uno de los elementos, acuérdense que esto se va a dar para uno de los elementos, ¿no? Fíjense que nosotros recién estamos en la posición 0. Tocó que la posición 0 cumple con la condición y por lo tanto es eliminado. Viene acá y elimina solamente esa posición y regresa acá. Lo mismo sucede en Java, ¿no? Acá detecta la condición, es válido y pasa a eliminar esa posición. Todo esto es para eliminar una sola posición. ¿Qué sucede cuando regresa al método aplicar eliminación para ambos casos? Recién i se aumenta en 1. Entonces cuando i se aumenta en 1 pasamos a este lado. Pero obviamente ya no va a ser el valor 13, sino el valor 9.33, ¿no? Porque ya se supone que queda sin esto de acá. Entonces sería el 9.33, que también coincide con la condición, y se procede a eliminar. ¿Cuál es el detalle? Que el 13, si bien es cierto no es desaprobado, nunca fue evaluado, porque el que se evaluó fue el 5.33. Se determinó de que era el valor a eliminar y obviamente se hizo el cambio de datos. Y cuando regresa a este, el i aumenta en 1 y no se evaluó el 13. ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Qué hubiese pasado si en vez del 13 hubiese ido una nota desaprobatoria? Este for, al pasar de 0 a 1, no hubiese evaluado la nota desaprobatoria y al final nos hubiésemos quedado con una nota desaprobatoria, cuando el ejercicio nos pide eliminar todos. Entonces, cuando se hace la eliminación de este tipo, ¿no?, en que nos dicen eliminar todos los elementos que cumplen una determinada condición, siempre para este algoritmo debemos de volver a evaluar el mismo dato. Es por ello que después de una eliminación, ¿no?, acá está la condición y eliminación, debemos de utilizar un i menos menos. Y aquí también un i menos menos, que nos permita, como vuelvo a repetir, regresar a la posición 0 y evaluar. En el caso de que salga, como en este ejemplo, sea una nota aprobatoria, no va a pasar nada y ahora sí va a pasar a la siguiente posición. Pero en el caso de que haya pasado una nota desaprobatoria, volverá a ser el mismo algoritmo. Y bueno, con esto estamos dando por concluido esta clase virtual de recuperación. Muchas gracias.